¿Qué tal, estimados amigos y amigas en la Internet? Soy Luis Ignacio Aquije y este es nuestro comentario correspondiente al día jueves 18 de noviembre del 2021. Como saben, nuestras intervenciones siempre están vinculadas al acontecer político de nuestro querido Perú. Y en esa línea buscamos tener una interpretación producto de la reflexión. Quiero en ese sentido empezar haciendo énfasis en un comportamiento que tendríamos que recusar y que de hecho las entidades periodísticas, los gremios, como el propio Colegio de Periodistas de Lima, la Asociación Nacional de Periodistas, han hecho públicos comunicados haciendo notar su solidaridad con el congresista Alex Flores de las filas de Perú Libre, que el último 16 de noviembre fue agredido públicamente por un periodista de Radio Exitosa. Este tema refleja lo que nosotros antes de la elección del presidente Castillo hacíamos notar, pero esta semana ha tenido, digamos, ya un índice que el Perú recusa. Es decir, quienes estamos en el día a día evaluando los contenidos de lo que en el ámbito periodístico se le conoce como parrilla, es decir, qué se dice, qué temas se abordan y cómo cada conductor o cada periodista lo asume. Entonces, nosotros lo que queremos hacer notar es la superficialidad que es una forma, digamos, de distracción, y cuando se quiere llegar a temas de profundidad, hay una hipersensibilidad, pero que no es cualquier hipersensibilidad, sino que más bien los medios de comunicación, con honrosas excepciones, porque en la misma emisora que es exitosa, también trabaja, por ejemplo, Nicolás Lucar, que tiene una posición un tanto más amigable, no como la que este conductor de apellido difícil ha proferido pues contra este congresista, que se atrevió a decirle algo que, si no era cierto, si a mí me dicen algo que no es cierto, lo tomo con serenidad, pero pareciera que sí hay algo de certidumbre. Me refiero, digamos, a cómo le iba respondiendo el congresista al periodista. Pero vayamos al fondo, porque lo que se trata es de eso. El fondo es que habían allí dos puntos espinosos. Un punto, el comportamiento del secretario del presidente de la República, el señor Bruno Pacheco, que al parecer su situación
va a tener lamentablemente que culminar en una renuncia, en una separación, porque con la prensa que está, digamos, escudriñando cada accionar de la gestión presidencial, este tema se va a convertir en un nuevo cargamontón, así que va a tener que salir Bruno Pacheco de su cargo privilegiado, que era ser secretario del presidente de la República. Pero ese es un punto, diríamos, coyuntural. Nosotros queremos ir a un tema estructural. Y revisando la polémica, la controversia en esta entrevista que se realizaba al congresista Alex Flores, la polémica se empezaba a encender porque era respecto a la viabilidad de ir a una asamblea constituyente, porque esa es la posición en realidad del partido Perú Libre, está escrita en su plan de gobierno, y los congresistas, cuando se les da la oportunidad, pues buscan que el país sepa por qué deberíamos tener una nueva constitución, que no es un camino sencillo, y en realidad, si hubiera un temperamento de cordialidad y sobre todo de criterios y conceptos democráticos, el próximo año que hay un proceso electoral municipal y regional, tal cual se ha hecho en otros países, recientemente en Chile, en su momento en Colombia, se ha ido pues a una consulta, a un referéndum, agregando una balota o una pregunta, digamos. ¿Estaría usted de acuerdo con ir a una asamblea constituyente? Tan sencillo, ¿no? Tan sencillo, pero la prensa de Lima lo complica, ¿no? La prensa convencional, porque la prensa está lamentablemente atada a la continuidad de un modelo económico que está precisamente respaldado por la actual Constitución. Entonces, ese era el tema estructural que la mayoría de periodistas de Lima defienden, porque es el temperamento o es la manera de ver del fujimorismo y de los políticos de derecha. Y la prensa actúa como apéndice, la prensa convencional, a defender este modelo económico. Bien, nosotros queremos, para redondear este análisis, ir a dos precisiones, porque lamentablemente la prensa no lo está abordando, y quienes lo hacen generalmente son los abogados constitucionalistas, que también lamentablemente, por haber sido, por ejemplo, el señor Urbiola, presidente del Tribunal Constitucional, se nota claramente, además porque ha estado en el entorno de la señora Fujimori, se nota claramente su coincidencia con el temperamento de quienes, apenas se habla de la Asamblea Constituyente como un paso previo para tener una nueva constitución, inmediatamente se rechaza esa posibilidad. Bueno, miren, yo les quiero invitar, y casi siempre lo estoy haciendo en nuestras intervenciones, tener en cuenta la Constitución. En este caso, el artículo 66. El artículo 66 de la actual Constitución es sobre recursos naturales, porque es el tema que, por ejemplo, tiene que ver con el gas, ¿ya?
Entonces, no se quiere ir a la profundidad y, como dije al comienzo, hay una hipersensibilidad y no se debe tocar la Constitución. Pero lo que nosotros como ciudadanos sí deberíamos hacer es estudiar la Constitución, esta Constitución. Porque como no leemos la Constitución, entonces son otros los que piensan o analizan por nosotros. Artículo 66 de la Constitución, de la actual Constitución, dice: los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Suena interesante, ¿no? Pero aquí viene, digamos, la parte que si la leemos nos vamos a dar cuenta que cambia lo interesante o lo aparentemente de criterio nacional. En este mismo artículo de la Constitución, el artículo 66, en la segunda parte dice: por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. Por ley orgánica. Allí está, digamos, la ganancia o el aprovechamiento que hacen las empresas transnacionales. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como ciudadanos, además de dar la lectura que acabamos de hacer del artículo 66? Tenemos que leer que esa ley orgánica sobre recursos naturales se dio el miércoles 25 de junio de 1997 todavía. Es decir, a pocos años de la Constitución. La ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables tiene el número 26.821. ¿Quiénes han leído esa ley? Y eso es lo que tenemos que hacer, porque esta ley orgánica para el aprovechamiento de los recursos naturales, 26.821, es en realidad la que le facilita el camino para las concesiones a las empresas transnacionales. Esta ley, en teoría, promueve lo que se llama el valor económico de la protección. Valor económico de la protección. Traducido al entendimiento general, significa que cuando una minera, por ejemplo, actúa en un territorio, genera un daño ambiental. Y desde los 90 hasta el 2021, nunca hemos conocido de que se haya establecido que al cierre de las operaciones de determinadas mineras se haya establecido un valor económico por concepto de ese daño ambiental. Que nosotros sepamos, no hay un solo caso. Entonces la minera termina su actividad y se va. No hay ninguna reparación a lo que inicialmente encontró esa minera en el territorio. Y por eso tenemos más de 200 conflictos socioambientales. La ley 26.821, que es la ley orgánica de recursos naturales, que le saca la vuelta a la Constitución, al artículo 66 de la Constitución, habla también, en segundo término, de la conservación de la biodiversidad. Y en esa línea, la biodiversidad del Perú es una de las más envidiables, es una de las más cotizadas a nivel planetario. Pero lamentablemente tampoco
al igual que en el caso del valor económico de la protección, no se han tomado medidas claras, visibles, de defensa de la biodiversidad. Acabamos de conocer, por ejemplo, de cómo un gobernador regional, en este caso de la región de Madre de Dios, ha actuado de manera cómplice con empresarios que se dedican al talado de madera. La madera de la selva peruana es muy cotizada. Y hay un tercer factor en esta ley de 26.821 que se proclama, que teóricamente está señalada y se llama valoración del patrimonio natural. ¿Hay algún esfuerzo del Ministerio del Ambiente? Sí, pero es un esfuerzo que no recibe la cobertura de parte de los medios de comunicación porque consideran que el tema no es noticia. Acabamos de estar, me refiero a, se acaba de realizar la última cumbre de cambio climático en Escocia, en la ciudad de Glasgow, y la cobertura de los medios de comunicación peruanos ha sido muy pequeña, a pesar de que el Ministerio del Ambiente peruano ha tenido una delegación en ese cónclave de cambio climático. Entonces, a lo que queremos llegar es que sí deberíamos ir a una consulta para que mediante un referéndum la ciudadanía se pronuncie si estaría de acuerdo en que tengamos una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. El tema es sencillo, pero aquí lo que se está tratando es de evitar llegar a esa alternativa. Esto es, en conclusión, lo que está pasando en el Perú. Los temas menores se convierten en escándalos. Ya renunció el señor Ayala, que era el ministro de Defensa. Ahora tenemos un nuevo ministro de Defensa, que es el señor Juan Carrasco. Nos parece una reacción ecuánime del presidente Castillo. Nadie lo resalta. Los medios más bien andan en un plan de levantar las controversias, pero nos parece que a pesar que se está probando que lo del señor Chaparro, por ejemplo, el que era comandante general de la Fuerza Aérea, ha actuado de manera perniciosa contra la gobernabilidad porque el señor Jorge Chaparro nunca quiso viabilizar o gestionar con la suficiente eficiencia el funcionamiento del avión presidencial. Fíjense, estamos en noviembre, el avión presidencial debió funcionar para el profesor Castillo el propio 28 de julio. Estoy seguro que si el presidente fuera de otra ideología y no de izquierda, estoy seguro que la Fuerza Aérea hubiese hecho lo imposible para poner en acción el avión presidencial. Ese es un tema de fondo. Y más bien Chaparro con el señor Vizcarra han querido aparecer como héroes cuando en realidad son todo lo contrario. Pero esto, en realidad, ¿a quién se lo debemos? Es a la prensa, que no está actuando a la medida de lo que el país requiere, es decir, que haya una información. Aquí al revés, lo que se hace es
deformar la realidad y ponerla en un plan de conflictividad permanente. Hagamos entonces un esfuerzo también nosotros como ciudadanos de enterarnos por nuestra propia cuenta. Afortunadamente hay alternativas en el ámbito digital. Nosotros modestamente no vamos a lo cuantitativo, quisiéramos participar con mayor fluidez, aunque sea de manera interdiaria. Tenemos convocatorias permanentes a medios de comunicación fuera del Perú que están siempre invitándonos para hacer análisis, pero como les reitero, no hay un interés egocéntrico o protagónico. Nuestra contribución es fundamentalmente dar un punto de vista tratando de ir a lo estructural. Si ustedes revisan esta entrevista fallida al congresista Alex Flores, se van a dar cuenta que el tema de fondo era que el congresista lo que quería era decirle al señor Hugh Walker, Christian Hugh Walker, que se llama así, apellido difícil, Hugh Walker, que el país quiere una nueva constitución. Eso es lo que el congresista quería, digamos, explicar. Pero para el señor Hugh Walker, como para la mayoría de periodistas de Lima, el tema de una nueva constitución es espinoso y no se aborda. Y fíjense, nosotros hemos analizado solamente un artículo y con ese artículo nos estamos demorando más de 20 minutos para demostrar que más bien esta constitución se hizo para favorecer a las transnacionales y no es el único artículo. Es un artículo, el artículo 66, uno que hemos analizado y podríamos analizar otros más. Ese es el rol que tendría que hacer la mayoría de medios de comunicación para que al final la ciudadanía saque sus conclusiones si conviene o no tener una nueva constitución. Nada más por el día de hoy, estimados internautas, gracias a quienes nos escriben y nos piden que estemos haciendo este tipo de reflexiones. Hasta otro momento.